En este vídeo hablaremos sobre las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Empezamos con las causas de la Primera Guerra Mundial, que nos las explicará Víctor. Una de las primeras causas de la Primera Guerra Mundial fue la situación en Europa en el siglo XX, ya que hubo una carrera armamentística más pronunciada en Inglaterra y Alemania. Otra de las causas de la Primera Guerra Mundial fue la carrera entre las grandes potencias por el control de las regiones de Asia y África, con el fin de controlar las materias primas de esas regiones. También las ideas nacionalistas tuvieron una gran influencia en esta guerra. Años antes al estallido de la guerra, varios países firmaron un tratado de defensa mutua que agravó las malas relaciones entre países rivales con un mismo aliado. Una de las excusas para iniciar la guerra fue el asesinato de Francisco Fernando, un archiduque austrohúngaro. El autor del crimen se supone que fue un asesino contratado por Serbia. A pesar de todo esto, la guerra se hubiera llevado a cabo por cualquier otra causa, ya que las potencias europeas estaban interesadas en ella. Ahora Luis Alberto nos hablará sobre el desarrollo de la guerra, empezando por la guerra de movimientos, la guerra de posiciones, la crisis de 1917 y la victoria de la Entente. En la guerra de movimientos, el objetivo era el avance de las tropas por el frente occidental, para concentrar sus esfuerzos en el frente oriental. De ese modo, el plan de Schlieffen fue un ataque diseñado para invadir Francia a través de Bélgica. Alemania fue frenada en el frente occidental por la resistencia francesa en la batalla del Marne. En cambio, Alemania consiguió una victoria en el frente oriental deteniendo el avance ruso. En 1914, la guerra de movimientos se convirtió en una guerra de posiciones. Cuando se estabilizaban el frente oriental y occidental, el objetivo ahora era causar el máximo desgaste al adversario. Durante 2 años, los soldados permanecieron en las trincheras. En la crisis de 1917 hubo un giro político en Rusia, y lo que pretendía el gobierno revolucionario era la transformación de Rusia, y la guerra suponía un gran obstáculo para el gobierno. El gobierno soviético firmó el Tratado de Brest-Litovsk, por el cual renunciaba a gran parte de los territorios europeos. Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. Luego, más tarde, soldados franceses se amotinaron contra la guerra, pero fueron duramente reprimidos. En la victoria de la Entente en 1918, Wilson, presidente estadounidense, proclamó 14 puntos para lograr la paz. En septiembre y octubre se produjo la rendición de Austria y Turquía, y el repliegue de las tropas alemanas. En noviembre se firmó el armisticio que supuso el fin de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue devastadora debido a varios factores que nos contará Pablo. La Primera Guerra Mundial fue peor que cualquier otra guerra de la historia, ya que en ella murieron más personas y se hizo más daño que nunca antes, y las bajas totales llegaron a ser más de 20 millones. La muerte llegó de formas brutales. Los hombres cegados por ametralladoras, destrozados por granadas explosivas, muertos en barcos de guerra y aplastados bajo orugas, y por la nueva arma devastadora que eran los tanques. Fue una guerra muy cruel. En poco tiempo se diseñaron y crearon armas y perfeccionaron las empleadas en conflictos precedentes. Los métodos y armas tradicionales tuvieron bastante importancia, como la caballería o la utilización de armas blancas, como la bayoneta, que tuvo un papel importante en la lucha cuerpo a cuerpo en las trincheras. Esta guerra también se conoce como la Guerra de las Trincheras, la cual se llevó a cabo durante meses, en luchas de desgaste que conllevaba un alto índice de bajas y una profunda desamortización. Entre el último tercio del siglo XIX se desarrolló la economía necesaria para la guerra con la revolución industrial. Surgieron nuevas potencias industriales como Estados Unidos y Japón, que se unieron a las existentes que eran Gran Bretaña, Alemania y Francia. Alemania ganó terreno económico a Gran Bretaña por su carácter más competitivo y más moderno de su industria y se convirtió en la líder de la industria siderúrgica y química. El fin de la guerra psicológica era destruir la moral del enemigo, para lograr la victoria militar, y para ello se empleaban 2 métodos diferentes, uno militar y otro el político. El método militar se practica en los campos de batalla, directamente
contra el combatiente, mientras que el método político se dirige hacia la retaguardia, básicamente contra la población civil y los organismos del Estado. Fausto nos explicará las catástrofes que vienen después de una guerra y por qué se forman las guerras. Existen las guerras debido a que los países más fuertes intentan someter a los más débiles. En definitiva, es el sometimiento de los ricos a los pobres. Desde el punto de vista de la época, el despliegue de más efectivos suponía la victoria, pero es evidente que desde la antigüedad el infundir miedo a los adversarios es tan importante como tener buenas dotaciones de armamento. En las guerras no solo se ven afectadas las personas, hay consecuencias económicas, políticas y sociales. Las consecuencias demográficas de esta guerra fueron el cierre de las fábricas y las pérdidas de cosechas. Las consecuencias sociales determinaron el nivel de vida de la población.